Y con esto de la subcontratación de la mano de obra, ya ahorita más de la mitad, alrededor de 2/3 partes de los trabajadores de cobre en Chile ya son trabajadores subcontratados, que no tienen las mismas prestaciones ni las mismas ingresos de los sindicalizados que iniciaron estos trabajos. Entonces se ha empobrecido, se ha precarizado el trabajo en las minas de cobre, que yo no le sé muy bien, allá en Chile, y entonces es parte de lo que nos va a pasar aquí en México. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una empresa fuerte, Petróleos Mexicanos o Comisión Federal de Electricidad, tienen un contrato colectivo en donde ellos tienen ciertas prestaciones de vacaciones, de prima vacacional, de cómo se les paga en los días feriados, las horas extras, cómo se les paga, etcétera, un tabulador de salarios. Pero si la empresa contrata a otra empresa, no les va a dar a esos trabajadores todas las prestaciones que tienen los que actualmente están trabajando en la empresa, ¿no? Entonces van a abaratar el trabajo, la mano de obra, y aparte existe la práctica aquí en México, porque ya han estado operando este tipo de empresas, de que son empresas que no tienen patrimonio. A la hora que hay un reclamo a los trabajadores, no hay de dónde cobrarlo, y entonces ese ha sido el interés de la reforma laboral, de meter estos esquemas para abaratar la mano de obra de los trabajadores, y beneficiar pues a las empresas que contratan mano de obra, porque es una manera de, según esta visión, de hacernos competitivos para que vengan capitales del extranjero a invertir a México, porque van a poder pues explotar más al trabajador y sacar más ganancia, ¿no? Entonces por eso estamos en contra de la reforma laboral. Se le pusieron algunos candados, pero no creo que vayan a ser suficientes como para evitar que se dé este fenómeno. Aparte, es una agenda que no es la necesidad de México, es una agenda que nos imponen desde el extranjero. Si ustedes entran al internet y buscan Consenso de Washington, ahí van a ver cuáles son las directrices que dan desde Washington para los países del tercer mundo, de qué cosas debemos de hacer para que ellos estén contentos con nosotros. Inclusive cuando nos prestan recursos económicos, a veces nos dicen sí, pero a cambio de que hagas esto. Y yo creo que siempre habían intentado, ya tienen varios años tratando de hacerlo, de implementar esta reforma a nivel laboral. A ellos le llaman flexibilización laboral, pero en realidad no es más que abaratar la mano de obra y precarizar los salarios en México, ¿no? Entonces por eso estamos en contra. Tiene algunas cosas positivas, pero son pequeñas e insignificantes. Por ejemplo, a la mujer le daban cierta licencia cuando se embarazaba, y al hombre no. Entonces al hombre creo que le están dando ahora 10 días, no recuerdo cuántos también, pues para que pueda atender al bebé, a la esposa, cosas que son también positivas, ¿verdad? Pero es muy poquito. Y si lo comparamos con otros países, pues también es muy poco lo que se les da. Por ejemplo, en Cuba, aquí se le da a la mujer creo que 40 días de licencia cuando se embaraza. En Cuba le dan 1 año, pero a los 6 meses, si lo consideran necesario y se ponen de acuerdo, el esposo y la mujer, los segundos 6 meses la licencia la puede tomar el padre y la mujer se va a trabajar. Ya no es tan importante el asunto de la lactancia y eso, y
y entonces el hombre también puede gozar de esa prestación, que aquí nada más son 10 días, creo que fue lo que se acordó. Al último no supe exactamente cuánto quedó, a lo mejor lo bajaron a 5 días. Sí, lo bajaron a 5, creo. Entonces, son pequeños detallitos que nosotros decimos anzuelos o ganchos para decir, no, si trae cosas buenas la reforma, ¿no? Bueno, otra pregunta. Bueno, brevemente, Sí. ¿qué podría decir acerca de lo que se encarga o en relación a lo que usted elabora? ¿Qué podría decir? Bueno, pues yo creo que es una gran responsabilidad, aprende uno mucho en este tipo de trabajo porque tocas todos los temas, tienes la obligación de investigar, de conocerlos a profundidad, pero también es frustrante porque nosotros no somos mayoría y muchas de las iniciativas que presentamos no logramos que puedan salir aprobadas. Un amigo mío antes de ser diputado había sido presidente municipal y entonces se desesperaba, decía, es que allá yo tenía recursos, podía resolver problemas de la gente y aquí no se la pasa uno alegando y a veces no logra uno sacar adelante los acuerdos, ¿no? Entonces a veces también es frustrante el trabajo, pero aprende uno muchísimo, ¿no? Y creo que toma uno conciencia de la problemática del país. Yo no es la primera vez que soy diputado, la primera vez que fui diputado pues tenía muchas interrogantes, decía, bueno, pero ¿por qué dicen que no hay dinero si antes les pagaban muy bien a los maestros, pagaban muy bien a los médicos, y ahora pues son salarios de miseria y dicen que no hay dinero? Entonces me ponía a investigar y a poder entender qué es lo que había pasado en México, ¿no? Afortunadamente fui entendiendo y creo que el tomar conciencia de la situación que vivimos, que vive el país, pues nos ayuda a sentirnos con los pies en la tierra, ¿no? Y eso yo creo que de alguna manera nos permite sentirnos que no somos gente que fácilmente se le engaña o que fácilmente se le manipula, y eso pues te crece como persona, como ser. Entonces creo que eso ha sido una de las aportaciones más importantes que yo he tenido en mi trabajo como legislador, ¿no? Mi pregunta es, bueno, ¿qué opinan de la toma de poder de Barack Obama? Si es positiva o es negativa en México y por qué. Yo creo que es positiva porque pues se terminó con un tabú, ¿verdad?, de las minorías en Estados Unidos, de que los presidentes siempre eran anglosajones y pues ahora es de extracción afroamericana, es una de las minorías importantes en Estados Unidos, y creo que eso habla pues del avance que ha tenido la democracia norteamericana, ¿verdad? No ha salido lo que uno quisiera, o sea, más comprometido y más sensible con quienes votan por él, las minorías. Los hispanos o latinoamericanos también votaron de manera muy importante por él. Según las encuestas dicen que el 71% de los latinoamericanos, mexicanos, votaron por Obama. Y así fue también en la anterior elección, cuando fue presidente por primera vez, y no vimos que le echara muchas ganas a atender sus demandas, como la ley de regularizar su estancia por allá de muchos hispanos, el asunto de la ley migratoria. Ojalá y ahora sí lo haga, ¿verdad?
pero entendemos que sistemas como el de Estados Unidos son maquinarias, sistemas gubernamentales muy grandes, donde a veces una persona difícilmente puede cambiar las inercias, y más cuando no tiene suficiente fuerza en el Congreso, en la Cámara de Representantes o en el Senado. Entonces, pero tuvo cosas muy positivas. Yo recuerdo que una de las cosas que sacó al principio fue la reforma en materia de salud, que benefició a, pues,